Lucas, capítulo número 5. Evangelio según San Lucas, capítulo número 5. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Lucas capítulo 5. ¿Lo tenemos? Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Alabamos, Señor, y glorificamos tu santo y divino nombre. Rogamos en esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú estés bendiciendo tu palabra, que nos enriquezcas a través de ella, que nos fortalezcas, que nos bendigas, que nos unjas, Padre amado, en el glorioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos a ti, Padre amado, en esta hora, Dios mío, aleluya, para que alimentes nuestro ser, nuestra vida, nuestra alma y traigas bendición en ella, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te imploro, Señor amado, en esta hora también, Dios mío, que unjas mis labios para que pueda transmitir con claridad lo que tú has puesto en mi corazón, Padre amado, para transmitir en esta mañana, Señor amado. Gracias por cada hermano que está aquí, deseoso de recibir tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús, lo bendigo en esta hora, Padre amado, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Antes de avanzar en el sermón, debo decir que, me olvidé del comienzo, mi esposa, como vieron, no está presente porque fue invitada para ministrar la palabra del Señor en la iglesia de La Teja, que hoy está cumpliendo 40 años. 40 años. Y como ella es hija espiritual de La Teja, vio el comienzo de la obra siendo una jovencita de 12 o 13 años, vio el comienzo de la obra, entonces la invitaron hoy día para estar ministrando la palabra del Señor. Amén. Así que también recuerden a esa gente linda de la iglesia de La Teja para que Dios les bendiga. Amén. Y puedan tener otro buen tiempo más en la presencia del Señor, adorando al Dios, amén, y esperando que Él venga pronto. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. El título que le puse a este sermón, hermanos, es gente ordinaria llamado a un mundo extraordinario. Porque generalmente, hermanos, esto es lo que Dios hace. Llamando gente común para que se deleite, disfrute, participe de este mundo extraordinario que es el mundo del reino de los cielos. Hoy nosotros, hermanos, debemos sentirnos felices de ser de este mundo, del mundo espiritual, de la familia celestial. Porque, hermanos, cuando nosotros somos miembros de este mundo espiritual, miembros de este mundo o de esta familia celestial, hermanos, es que podemos disfrutar de cosas que de otra manera
nunca las alcanzaríamos. Nuestras expectativas, hermanos, crecen, amén, y se multiplican cuando nosotros somos parte de esta familia. En este pasaje, hermanos, el Señor Jesús habitualmente parece, porque todos los días dice iba a la orilla del mar de Galilea y le predicaba a la gente, les anunciaba el reino de los cielos a la gente. Los pescadores que estaban allí escuchaban, pero también venían gente del pueblo. A la orilla era como un anfiteatro natural donde el Señor se paraba y les predicaba el mensaje del Señor. Pero si usted lee el capítulo anterior, no era el único lugar donde predicaba. También predicaba en las sinagogas y también predicaba en algunas casas de algunos hermanos, que más adelante vamos a estar mirando más claramente. Pero el Señor estaba siempre predicando y hablando de este mundo poderoso, de este mundo eterno, de este mundo glorioso, hablando del mensaje poderoso de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida cuando nosotros la atesoramos y la recibimos como lo importante que es para nuestras vidas. El Señor Jesús cada día iba allí, predicaba la palabra del Señor. Los pescadores hacían su labor, llegaban a la mañana también con las barcas, con sus pescas o con la frustración de no haber pescado nada como en este día y en este caso, y tenían que continuar con el proceso de lavar las redes y prepararlas para la noche siguiente. Ellos escuchaban, aunque no querían, el mensaje del Señor. Pero había un mundo importante de personas, dice el versículo número 1 del capítulo 5, que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. La gente venía a escuchar la palabra de Dios, la gente venía a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. La gente venía y oía lo que Cristo tenía que decirles en ese día en particular. Y me imagino que en otras oportunidades también debe haber pasado algo similar, pero en ese día en particular, dice allí, hermanos, que pasó del mensaje teórico de la palabra de Dios al mensaje práctico de la palabra de Dios. Porque, hermanos, la Biblia no nos anuncia pura teoría aquí. La Biblia nos anuncia un mundo de fe que podemos alcanzar elementos y situaciones en forma práctica, creyendo en el Dios de los cielos. Por lo tanto, hermanos, Jesucristo no quería solamente que escucharan un mundo donde Él les estaba hablando de ese maravilloso Dios que vino a esta tierra para bendecirnos, para fortalecernos, para darnos salvación, para suplir nuestras necesidades, sino que quería demostrar que ese mundo era real y que se podía hacer patente en ese momento. Entonces, una vez de que predicó la palabra del Señor, una vez que anunció, dijo, vamos a la acción. Vamos a la acción. Vamos a ver este mensaje demostrado. Seguramente algunos de ustedes ya han hecho este acto en sus vidas. Amén. Recibieron el mensaje de la palabra de Dios, creyeron en el Señor, pusieron en práctica la fe en el Señor Jesucristo y seguramente algunos oraron por enfermedad para que Dios les sanara. Algunos oraron por alguna situación que tenían personalmente, familiar o laboral. Algunos oraron porque tenían alguna situación de escasez. Conozco el testimonio de muchos de ustedes aquí, hermanos, y sé que no se quedaron en la teoría, sino que también fueron a la práctica. Creyeron. Porque el mensaje del Evangelio, hermanos, siempre demanda una acción. Siempre demanda, hermanos, un acto de fe. Siempre demanda, hermanos, que pongamos en práctica esa palabra anunciada desde el reino de los cielos. Así que si hay alguna necesidad, si hay algún problema, si hay alguna lucha, la palabra del Señor dice que tenemos que dirigirnos a Dios y creer que Dios va a bendecir y suplir nuestra necesidad. Que Dios va a sanarnos de la enfermedad que estamos padeciendo. Que Dios va a obrar en nuestra vida, dándonos mejores expectativas de vida que la que tenemos hasta nuestros días. Todo depende de poner en práctica lo que la palabra de Dios nos anuncia aquí en este sagrado libro. Amén. La fe, hermanos, es algo práctico. La fe no es teoría.
El Señor nos ha hablado en tantas oportunidades en las Escrituras para que lo pongamos en práctica. ¿Y por qué digo esto? Digo esto, hermanos, porque hay personas que se sienten cómodos con la teoría. Le recitan versículos de memoria, le cuentan historias bíblicas, le hablan acerca de los milagros del Señor Jesucristo, pero nunca se atreven a orar para buscar un milagro para su vida. Cuando el hermano Marco estaba leyendo acerca de Pablo, y Pablo está diciendo, no he venido aquí para hablarles con palabras humanas, no quiero convencerlos con psicología barata, quiero hablarles aquí del poder del Evangelio. Y por eso he venido a traer demostración del poder del Evangelio. Y me gusta, hermanos, decir estas cosas porque en la vida de muchos de ustedes he visto la demostración del poder del Evangelio. Algunos han sido sanados, otros han sido fortalecidos, otros han cambiado su vida, otros han sido transformados, otros han tenido fe para formar grandes y hermosas familias. Y hoy veo generación tras generación ver hermanos que siguen abrazando la misma fe. Y eso, hermanos, deja de ser teoría para transformarse en algo práctico. Amén. Por eso, hermanos, Jesucristo dijo, bueno, ahora es suficiente. El mensaje ha sido predicado. Ahora es momento de poner fe. Entonces le dijo a Pedro, dice, bueno, boga mar adentro, versículo 4 en su segunda parte. Boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. A gente que era profesional de la pesca, a gente que había venido totalmente frustrado porque no habían podido pescar nada durante toda la noche, a gente que conocía, hermanos, el arte de la pesca como ninguno. Seguramente ellos eran ya segunda o tercera o cuarta generación de pescadores. Conocían, hermanos, el arte de la pesca como ninguno. Esa comunidad que vivía en torno al mar de Galilea, al mar de Genesaret, allí toda esa comarca, hermanos, allí eran gente experta en la pesca. Y el momento era adverso para pescar. Los peces se habían retirado, no estaban presentes. Nadie seguramente de los que fueron a pescar ese día habían pescado, pero ahora el Señor los está confrontando con esa realidad negativa que estaban viviendo. Jesucristo le está diciendo ahora, bueno, es momento de poner en práctica la fe y dejar el arte, dejar el profesionalismo, dejar las intuiciones, dejar todo aquello que has aprendido para poner en práctica algo totalmente nuevo llamado fe. ¿No le pasó eso en algún momento de su vida? Seguramente usted sabía y tenía inteligencia y podía descubrir. Pero ahora el Señor está hablando y confrontándonos con nuestra realidad, confrontándonos con nuestras propias cosas que hemos aprendido en la vida, confrontando con nuestras propias realidades. Y Él está diciéndonos, bueno, eso ahora es momento para dejarlo todo de lado y comenzar a confiar en un mundo poderoso y glorioso que proviene del reino de los cielos y creer. Dice allí, hermanos, que se dirigió a Pedro. Y luego vamos a ver por qué se dirigió a Pedro. Pedro no era alguien desconocido para Jesús. Pedro no era alguien, hermanos, que apareció allí por casualidad. Pedro era alguien muy bien conocido por el Señor. Y vamos a ver que Jesús tenía los ojos puestos sobre Pedro. Pero Pedro hace algo sumamente inteligente. Dice el versículo número 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche, el profesionalismo, las habilidades, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero dice aquí algo muy importante, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra, acción de fe.
Amén. Acción de fe. Dejó todo lo que él sabía, su profesionalismo, sus habilidades, su conocimiento sobre el arte de la pesca, todo lo que había aprendido seguramente sobre varias generaciones. Pedro no era alguien en la pesca, no era un cualquiera en la pesca, no era alguien que tenía un pequeño barquito y salía de vez en cuando, era un profesional de la pesca. Tenía socios que andaban con él. Estaban los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, que eran socios de Pedro. Tenían varias barcas. Eran gente que habían o estaban viviendo de esa pesca. Pero dejaron todo eso de lado. ¿Para qué? Para obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué? Hermanos, porque el mensaje del Evangelio hay que ponerlo por práctica. El mensaje del Evangelio demanda acción. El mensaje del Evangelio demanda que nosotros actuemos en fe, que creamos en el poder sobrenatural del Señor. Por eso aquí dije, hermanos, de la palabra a la práctica. De la palabra a la práctica. Es lo que nosotros debemos experimentar en nuestra vida. Muchas veces resistimos esta verdad. Y a veces, como decía Marcos, elaboramos nuestros propios pensamientos. Sí, el pastor dice estas cosas porque a él le va mejor que a mí. O sí, a fulano dice estas cosas porque lo ha experimentado en su familia. Y comienza a poner excusas para no orar ni pedir acerca del bienestar que él necesita de su vida. No se anima, no cree tener la fe suficiente para poner en práctica las palabras del Evangelio. Pero déjeme decirlo, hermano, en el nombre de Jesús. Este acto es un acto extremadamente simple y sencillo. Como lo hizo Pedro. Sé mucho de este asunto, pero ahora lo dejo a un lado para obedecer la palabra de Jesucristo, para obedecer la palabra de Dios. Y es, hermanos, lo que nosotros debemos procurar hacer en nuestra vida. Debemos dejar las cosas que creemos que son importantes o que son urgentes para atender lo que es mucho más importante. Hermanos, Jesús no era alguien extraño para Pedro. Jesús era alguien bien cercano, pero Pedro no estaba poniendo atención en las cosas importantes. Si usted lee en el versículo número 38 del capítulo 4 de San Lucas, vamos a descubrir allí que dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. En la casa de Pedro había gente creyente, fiel, como la suegra de Pedro. Parece ser, hermanos, por lo que dice aquí, que Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Parece así que había un cierto grado de confianza con esa familia, un cierto grado de amistad, un cierto grado, hermanos, de acercamiento. Pero ese acercamiento, hermanos, de alguna manera todavía era resistido por Pedro. Pedro todavía miraba las cosas con cierto grado de desconfianza. Por eso, mientras el Señor Jesús estaba en la playa predicándole a la multitud, hermanos, Él hacía su labor, su trabajo, estaba limpiando las redes, pero atento a lo que el Señor decía. No quería demostrar que Él quería estar allí listo para recibir el mensaje de Dios. Él quería demostrar a los demás y a sí mismo que todavía no estaba tomando una decisión seria con el asunto del Evangelio, con el asunto de Jesucristo, acerca de lo que Jesús estaba diciendo. Y aparentemente estoy tomando o mirando un poco lo que estaba pasando allí.
la frecuencia de que Jesús estaba yendo a la casa de Pedro y que Jesús iba y predicaba aparentemente en el horario donde Pedro estaba regresando de la pesca, quiero decir, hermanos, Jesús estaba poniendo seriamente los ojos sobre Pedro. Como algunos de nosotros, hermanos, a veces pensamos que llegamos a la iglesia por casualidad. A veces pensamos que llegamos al Señor por casualidad. A veces pensamos que leemos un versículo en algún lugar por casualidad. A veces pensamos que en alguna situación de nuestra vida nos topamos con algún hermano o llegamos a algún hermano y él nos testifica y nos habla del Señor y eso fue un evento fortuito. Pero cuando comenzamos a analizar el asunto un poco más profundamente, nos damos cuenta que el Señor Jesús está poniendo los ojos en nuestra vida. Y que Jesús quiere bendecirnos de manera muy especial. Pero es necesario que nosotros prestemos atención a lo que Él tiene que decirnos. Y es necesario que nosotros tomemos una decisión para seguir al Señor Jesús. Él está allí, como apareciéndose en forma esporádica, hablándonos en forma esporádica. Mientras nosotros seguimos en nuestras actividades, mientras nosotros seguimos en nuestro mundo de distracción con respecto al mundo espiritual, mientras nosotros seguimos en nuestras actividades y pensamos, un versículo bíblico, ¿qué es lo que dice? Qué raro, qué tremendo eso. Alguien se nos aparece y nos habla del Señor, encontramos un folleto, alguien llega a nuestras casas a hablarnos del Señor y pensamos, todo esto, qué casualidad. Hermanos, es que Jesucristo ha puesto los ojos sobre usted. Jesucristo ha puesto la mirada sobre usted. Y en esta ocasión, hermanos, aleluya, Jesucristo entraba a la familia de Pedro, le hablaba acerca de él y él veía, hermanos, milagros muy cercanos, pero todavía seguía ausente a este mundo espiritual. Por eso, hermanos, el milagro de los peces para Pedro fue fundamental, porque el milagro de los peces fue en su terreno. El milagro de los peces fue en su ámbito. El milagro de los peces le tocó muy de cerca, aunque debería haberle tocado de cerca la sanidad de la suegra. Nadie dice amén, no sé por qué. Le tendría que haber tocado de cerca. Le sanó la suegra. Tenía que haberse despertado allí a la realidad. Quizás él tenía otras intenciones al respecto, pero el Señor estaba obrando muy cerca de él. Pero el milagro de los peces era en su mundo. Y él sabía, hermanos, que lo que pasó en esa pesca era realmente un milagro, porque las condiciones para la pesca eran imposibles. Ese evento para él, hermano, fue trascendente, importante. Él notó allí, hermanos, que Jesús no era simplemente un maestro enseñando doctrina espiritual, sino que en ese momento en particular, él se dio cuenta que ese maestro no era el tal maestro, sino que ese maestro era el Señor. Y déjeme decirle, hermanos, para un judío hay una enorme diferencia entre un maestro y el Señor. Hay una enorme diferencia. Un maestro de la palabra puede ser cualquier estudioso, pero el Señor existe uno solo. Cuando el judío habla del Señor, está hablando del Mesías, está hablando del Hijo de Dios, está hablando del ungido de Jehová, está hablando del el Rey que viene. El Señor es muy significativo. Por eso dice aquí en el versículo número 8 del capítulo 5, viendo esto, Simón Pedro dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí. ¿Qué dice? Señor, porque soy hombre pecador. El judío sabía, hermanos, que un pecador no podía estar ante la presencia de Dios.
un pecador no podía ser alguien que estuviera delante de la presencia de Dios. Iba a ser fulminado inmediatamente. En ese instante seguramente muchas cosas recorrieron por la cabeza de Pedro. Y dijo, aquí perezco. Y todos sus compañeros, hermanos, entendieron exactamente lo mismo. Dice que y de todos los que estaban ahí, todos fueron invadidos por ese temor. Se apoderó de ellos ese temor. ¿Por qué? Porque estaban ante la presencia del Señor. Del Señor. Y esta gente, hermanos, había visto todo tipo de milagros. Si usted lee el capítulo 4, versículo 40, dice que el día en que Jesús sanó a la suegra de Pedro, en la noche, la gente iba, o en el atardecer, dice, al ponerse el sol, versículo 40, todos los que tenían enfermedades, o todos los que tenían o eran enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar. Esta gente había visto milagros tras milagros. Esta gente sabía, hermanos, y había visto la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué este milagro fue diferente? ¿Por qué este milagro fue totalmente diferente para ellos que el resto de los milagros? Como la sanidad instantánea de la suegra de Pedro, como también la sanidad de todos los demás enfermos y endemoniados que se acercaron a él. ¿Por qué este milagro fue tan poderoso? ¿Por qué? Porque este milagro fue en su mundo, en su entorno. Este milagro fue en su asunto. Y eso impactó, hermanos, tremendamente el corazón de estos pescadores. Sabía que esa pesca era un verdadero milagro. Un verdadero milagro. Y todos aquellos pescadores siguieron, hermanos, seguramente lo que Pedro hizo. Cayeron de rodillas porque se dieron cuenta que quien estaba allí era el Señor. No era el maestro que enseñaba todas las mañanas. Lo habían confundido. No se habían dado cuenta de la realidad de que Jesucristo era el Señor. Pero ahora ellos estaban dispuestos a acercarse. Estaban dispuestos, hermanos, a estar cerca del Señor. Estaban dispuestos, hermanos, a aceptar la invitación que Cristo les hizo. Y que le hizo particularmente a Pedro. No temas. Versículo número 10 en su segunda parte. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya. Ahora está recibiendo un llamado personal. Ahora está recibiendo un llamado, hermanos, personal, que lo confronta a seguir un mundo diferente al que el que tenía. Dice el versículo número 11, dice que inmediatamente la respuesta fue dejarlo todo y seguir al Señor. A veces pensamos, hermanos, que el dejarlo todo, y miramos la vida de Pedro, bueno, ¿qué dejó? La lanchita. ¿Qué dejó la red de pesca? ¿Qué fue lo que dejó? Hermanos, Pedro no era una persona que simplemente iba de vez en cuando a pescar. Era un empresario de la pesca. Fíjese que en su casa albergaba a gran parte de su familia, como por ejemplo a su suegra. Fíjese que tenía socios, tenía varias barcas. El dejarlo todo para Pedro, hermanos, era muy significativo. Muy significativo. Dejarlo todo era, hermanos, todo lo que el mundo que él conocía, hacerlo a un lado para comenzar a transitar por un mundo diferente. Pero Pedro tenía que tomar una decisión. Dejar de ser un simpatizante para transformarse en un discípulo. Y Jesús lo está confrontando con esa decisión. Hasta el momento Pedro era un simpatizante.
recibía a Jesús en su casa. Aparentemente, por la frecuencia, seguramente en algún momento también compartió algún sermón en la casa de Pedro. Quizás había algo así como una especie de anexo o de célula de la sinagoga. Cuando estaba en la playa y Jesús estaba predicando, él lo estaba escuchando, por lo que deducimos de este pasaje. Era un simpatizante, pero ahora el Señor lo está confrontando con la realidad de transformarse en un discípulo. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es aquel que pone prioridad en las cosas del Señor. Un discípulo es alguien, hermanos, que en su vida le da prioridad al Dios de los cielos, al Señor. No es un simpatizante que de vez en cuando aparece por la iglesia o que de vez en cuando viene a los cultos o que se comporta un poco indiferente con las cosas espirituales. Un discípulo es alguien que está involucrado en los asuntos del Señor. Que su mundo ahora es el mundo del Señor. Que su mundo ahora es el mundo del Dios de los cielos. Que piensa, que actúa, que desea trabajar, que sirve en el mundo espiritual. Amén. Está comprometido con la causa. Abrazó la causa, hermanos, de llevar adelante el mensaje de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, en ese momento Pedro está de rodillas. Porque le está diciendo al Señor, me quiero acercar más. Aunque cuando está de rodillas está diciéndote, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pero esa es la confesión de pecado que todos nosotros debemos reconocer cuando nos acercamos a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, y confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para quitarnos toda esa culpa, lavarnos con su sangre y hacernos aptos para pertenecer a la familia espiritual. Entonces, hermanos, con esa acción Jesucristo está tomando la vida de Pedro porque Pedro se la está entregando. Y esta es la gran pregunta, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos entregando nuestra vida al Señor? Marco decía hoy día que esto es un proceso y estoy de acuerdo. Esto es un proceso. Hay algunos como Pedro, como Juan, como Santiago, que dejaron todos inmediatamente. Hay otros que les lleva un poco más de tiempo. Hay otros que tienen que reflexionar con un poco más de lentitud. Incluso, hermanos, hay algunos que tienen que darse unas cuantas veces más la cabeza contra la pared y ver que el cúmulo de chichones le está diciendo cuántas veces se golpeó con la misma situación. Y está bueno diciendo ahora, quiero realmente retomar mi vida y quiero cambiar para la gloria y la honra del Señor. Por eso Jesús, hermanos, está diciéndole a Pedro en ese momento, no tengas miedo. Te vas a transformar en un pescador de hombres. Tu tarea a partir de ahora será llegar a la gente y que la gente tenga un encuentro personal con el Dios de los cielos. A partir de ahora vas a experimentar un nuevo mundo. Un mundo glorioso, un mundo maravilloso. Un mundo eterno, un mundo poderoso, un mundo, hermanos, que de otra manera no se puede concebir, solamente por la gracia y por el poder del cielo. Amén. Por eso yo creo, hermanos, que el pastorado es algo muy lindo. Ver las almas cómo van evolucionando en sus vidas. Verles a ustedes cómo van creciendo, cómo Dios va solucionando sus cosas, cómo Dios le va abriendo puertas, cómo Dios los va conduciendo para que puedan encontrar los objetivos de sus vidas,
cómo Dios va supliendo sus necesidades. Y el pastor conoce de primera mano toda la vida de sus hermanos. Y ver eso es extraordinario. Es extraordinario. Es maravilloso. Aunque existen algunos sinsabores, algunas incomprensiones a veces, aunque existen algunos momentos donde, como en todos los ámbitos de la vida, hay personas desagradecidas, pero la enorme mayoría son personas agradecidas con el pastor que los condujo a tener un encuentro más personal y más cercano con el Señor Jesucristo, a experimentar la gloria de Dios en forma más cercana, a experimentar la gracia del Señor, a transformarse en un discípulo del Señor. Amén. Hoy en el mundo entero hay mucha gente que es discípula del Señor. A veces pensamos, hermanos, que un discípulo debe ser alguien que está dedicado al pastorado a tiempo completo. Y dejemos decirles, es un error que por mucho tiempo se ha incurrido. Un discípulo de Cristo es aquel que tiene como objetivo y sabe que esto es importante y es de gran prioridad para su vida, alcanzar a otros para el Señor. Y a veces existen pastores como yo y otros que estamos detrás de un púlpito y predicamos la palabra del Señor. Adiestramos a los hermanos, los preparamos para salir, pero hay otros que su púlpito es el lugar de trabajo. Hay otros que su púlpito es su propia familia. Hay otros que su púlpito es su barrio. Hay otros hermanos que su púlpito es su aula de clases. Y allí, hermanos, deben ser sus prioridades. Debe establecer sus propias prioridades para alcanzar al otro. Y allí, hermanos, si su vida espiritual es lo más importante y lo más sagrado, y hablar de Cristo, hermanos, es lo más urgente en su vida, allí, hermanos, usted es un discípulo del Señor. Allí es un discípulo de Cristo. Amén. Y si Dios los llama para una tarea mucho más específica, como pastor, como ministro, como adorador, como evangelista, como misionero, gloria a Dios. Pero no espere hablar de Cristo, hermanos, cuando Dios los llame a un lugar, hermanos, específicamente hablando como un ministro. Alabe al Señor y ponga en práctica lo que Dios ha puesto en su corazón todos los días de su vida. Amén. Y quizás Dios no lo llame todavía para una actividad esa específica, pero usted es un discípulo del Señor. Porque sabe que lo urgente es hablarle de Cristo a otras personas. Lo urgente es hablarle del Señor a otras personas. Alentarlo, animarlo, orar por ellos, clamar al Señor para que Dios los fortalezca. Y hermanos, Dios, déjeme decirle, Dios va a bendecir su oración. Porque lo estamos haciendo en la palabra de Dios. Haciendo exactamente lo que hizo Pedro en aquella oportunidad. Señor, sé que esto para el mundo real suena ridículo en este horario, en estas condiciones. No hay forma de pescar en este mar, pero en tu palabra voy a echar la red. Y hermanos, esa es la reflexión de todos y cada uno de nosotros. Para el mundo real sé que es difícil, que la gente no lo entiende, que la gente no lo comprende. Aún puedo ser tildado como de fanático, pero déjame decirle, en el nombre de Jesús, voy a orar por esa persona. Voy a clamar por esa persona. Voy a buscar a Dios por esa persona. Voy a orar por ese enfermo. Voy a orar por ese necesitado. Voy a orar por el problema de mi vecino. Voy a clamar a Dios, porque sé que allí está la respuesta en la oración. Cuando clamo, porque soy un discípulo del Señor. Y el Señor no me va a dejar sin respaldo en ninguno de estos momentos. Si usted sigue leyendo acerca de la vida de Pedro, hermanos, en muchísimas oportunidades Pedro aprendió esta verdad, entendió esta verdad. Amén. En algunos momentos hasta sufrió con esta verdad. Pero Dios siempre, hermanos, respaldó las palabras de estos siervos del Señor. Así que Dios busca gente común
para que sean parte de este mundo extraordinario. Busca gente ordinaria, gente como nosotros, para hacerlo alguien extraordinario o parte de este mundo extraordinario. Solamente tiene que animarse. Anímese de orar por otro. Anímese a orar por sus necesidades. Créale en el Dios de los cielos. Cuando clama, ahuyente la duda. No deje que la duda invada su mente. Clame de tal manera, hermanos, que sea una demostración de fe de lo que Dios va a hacer en su vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta hora.